Bones, bien llegados y bien llegaes a la Cla Invisible. Estamos hoy aquí en Mieres, en la llibrería Café La Llocura, para falar de Cuentos de Ser y Tar, un libro de Laura Marcos editado por Trave en 2017. Pero, ¿quién es Laura Marcos, a más de nuestra presentadora? Pues Laura Marcos nació en Mieres en 1982 y es licenciada en Filología Inglesa, y es poeta, y es narradora y es traductora. Tiene publicado, por ejemplo, la revista Formientu, que por cierto invito a ver el vídeo que hice sobre la revista Formientu, y además tiene publicados poemas, por ejemplo, en antologías como La prueba del 11. Ya hablaremos en otra ocasión de La prueba del 11, que fue un libro que creo que fue una pena el momento en el que se publicó, porque años después incorporaronse de ellos autores bien interesantes, ¿no? que podían haber estado en esa antología. Aparte, tiene publicado también en revistas como Recilla Mallory o Campo de los Patos, y fue ganadora del último premio Ferran Coronas. Cuentos de Ser y Tar destaca por ser un libro, sobre todo, pero entretenido, y un libro que creo que puede gustar, y un libro que cualquiera puede disfrutar y que cualquiera puede llegar. Tanto de alguien que no esté muy avezado a la lectura, como de alguien que sea prácticamente un experto, creo que puede disfrutar de los sus relatos. Destaco, por ejemplo, uno de ellos como ya Resicidio, que me presta especialmente, porque creo que conecta con un tema con el que todos podemos sentirnos bien identificados e identificadas. La tarde no terminaba de morrer, y para detrás aneciaba nes llumame con esas últimas rayas de sol tan ofensivas que rebotaban en el cristal. Así no debe ser difícil dormir de verdad o hacer que dormía para evitar la invasión de algún extraño con ganas de darle a la parpayuela. Non trasera un libro para la hora que me quedaba per delante, pero de todas maneras no tenía la cabeza como para ello, y tampoco valía siempre como escudo. El tren iba mayormente vacío, y yo punxe la mochila de Yao como disuasión, pero con la suerte que traía aquella tarde, sabía Dios. Afondé en el sitio con la rodilla, tocando casi el borde del asiento de enfrente. Que no se siente naide. De refilón vive en el cristal del tren, y casi sorrí cuando el reflejo hizo que me cruzara por la cabeza el dicho de cara de pocos amigos. Ya era esta una disuasión ella sola. Dixi pa mí, mellor, así na cualesquiera que me vea, va a pensarlo dos veces antes de darme conversación. Nunca se sabe cuándo te va a tocar estar preso de un cafiante. O peor, coincidir con de quien que conoces poco y que no sabes de qué hablar con él, que ni siquiera lo puedes ignorar o poner los cascos en un momento dado. Pero recomiendo a bondo este libro, porque es un libro, como decía, pero entretenido, pero guapo de leer, y que tiene relatos que conecten con cualquier persona. Si vos prestó este vídeo y queréis seguir apostando por la literatura en asturiano, compartir, dai like y vémonos la semana que viene aquí, en La Llocura de Mieres, en Play Presta.